¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al podcast. Fredo, ¿cómo andas? Gracias a Dios, ya relajándome porque andaba para arriba y para abajo y ya, ahorita ando más tranquilo ya, agarrando aire. Marcador para el clásico. ¿Cuánto crees que van a quedar? Me temo mucho que esta vez van a perder los Tigres. Monterrey Andan muy bien anda los muy fuerte Rayados. los Rayados, con el dolor de mi corazón, pero sí creo que puedan perder por diferencia de un gol, pero Rayados está muy fuerte, está jugando muy bien y aparte anímicamente, moralmente andan arriba con esta victoria que acaban de tener sobre Miami. O sea, la moral de los Rayados anda por arriba, Sí, sí, entonces, sí, no. y Tigres trae la moral baja. Y Andan enrachados, andan bien y sí, andan jugando bien, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son y como son, o sea, una cosa es que yo soy Tigre de corazón y que de hueso me emociono colorado. y grito, sí, pero la realidad es que ahorita no que Tigres ande del todo mal, porque realmente no está tan mal, o sea, un bache por ahí, pero yo creo que Rayados anda muy bien. Yo estaba escuchando la alineación, ya va a meter a Carioca, a Gorri, a Córdoba, a Bruneta y al André Pierre. O sea, como quiera, yo digo que Tigres no es el Inter de Miami, o sea, no es tan lento en las transiciones y vamos a ver cómo nos va. Sí. Pero bueno, gracias por estar acá al podcast. La segunda vez, yo recuerdo que la primera vez fue hace tiempo, creo que Fue audio durante la nada más. pandemia, Sí, fue durante la audio. pandemia, si no mal recuerdo, por ahí se quedó la grabación del episodio. Mucha gente que no sabe que eres mi tío, de Ujú. hecho, cuando estaba hablando con Sergio, al final me dice, oye, tú eres Valdés, ¿verdad? Oye, ¿qué eres de Alfredo? Y ya le explico, no, pues es mi tío y así, 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 pero cuando los invité a ellos y a Miki, pues la verdad es que no sabían que por ahí había parentesco. La invitación no es porque seas mi tío, sino porque sé que eres una figura, al menos para mí, que ha trascendido y los hechos del trabajo tuyo pues hablan por sí solo y de eso quiero hablar un poquito sobre el episodio de hoy, pero empezando por cómo llegas al cristianismo y cuál es la historia. ¿Te invitó un amigo? ¿Te invitó a alguien de tu escuela? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la iglesia? Bueno, yo creo que en primer lugar, o sea, eso, así como está en la Biblia que Dios es quien toma la iniciativa, que Él nos amó primero, antes que nosotros le amásemos a Él. Pues en mi caso la experiencia fue así, que el Evangelio llegó a mi familia desde tres frentes distintos, simultáneamente. Y es algo muy interesante porque viéndolo en retrospectiva dices, no es sino la gracia de Dios, el amor de Dios. Porque por un lado a mi mamá, unos vecinos, hermano Samuel Guerra y su esposa Josefina, todavía lo recuerdo, a la vueltecita de la casa de mamá, tenían reuniones de hogar, donde daban estudios bíblicos, y recuerdo que nos llevaba mi mamá, yo era un niño, de 10 años, y su hija, nos daba la clase a los niños en el recibidor de la casa. Marta se llamaba su hija, la recuerdo bien, este, y con un material que hasta la fecha existe y que es muy bueno. Quizás no es lo más contemporáneo que digamos ahora con todos los recursos que hay, pero es muy eficiente, que es el material de APEN, Alianza para la Evangelización del Niño. Con ese material nos enseñaba Marta y el hermano daba estudio a los adultos y a veces proyectaba películas con aquellos proyectores de carrete en la sala de su casa con aquellas películas del infierno en llamas y Lutero y, en fin, una serie como Ladrón en la Noche, en fin, ahí eso fue un frente. Pero al mismo tiempo, mi hermano Martín, este, tenía un compañero de secundaria que recién se había entregado a Cristo y lo invitaba, le hablaba y lo invitaba a una congregación de la Iglesia de Cristo. Este joven que hasta la fecha convivimos con él, hoy ya es un adulto, un abuelo,
bueno, mi hermano también, ¿verdad? Ya era joven Jesús Gorgonio Ok, y él le estaba compartiendo a mi hermano Martín. Pero por otro lado, a tu mamá también, a mi hermana Marcela, la mayor de las mujeres, una vecina, eh, Elia López, le estaba compartiendo, Elia y su hermana Juanita, ellos asistían a un grupo que se llama Vida Nueva en el centro de la ciudad de Monterrey. Y entonces el Evangelio estaba llegando por el lado de mi hermana, Vida Nueva, por el lado de mi hermano Martín, la Iglesia de Cristo, y por el lado de mi mamá, un grupo que era derivado de Vida Nueva también, por cierto, que se reunían en casas, solamente en casas. Entonces el Evangelio llegó así. Yo iba a la clase con mi mamá, a la reunión de hogar, pero luego mi hermano Martín empezó a asistir a la Iglesia de Cristo y nosotros íbamos con él, con mi hermano. Entonces esa fue la manera en que empezamos a tener nociones de la palabra de Dios, de las buenas noticias de salvación. Eh, Al paso del tiempo empezamos a asistir a una iglesia de Cristo y un hermano venía a la casa, que por cierto acaba de fallecer la semana pasada, el viernes creo que falleció, hermano Jesús Rodríguez, era un maestro de profesión, miembro de hecho en ese tiempo era parte del equipo pastoral de la iglesia donde estábamos asistiendo y el hermano iba los jueves a mi casa a compartir el evangelio. Él iba a compartir el evangelio y recuerdo que un jueves, por ahí del mes de noviembre, del 83, finales de noviembre, primeros de diciembre, no recuerdo exactamente el día, no llegó al estudio, no fue el hermano. Y yo estaba esperándolo para cuando hiciera la invitación de entregar nuestra vida a Cristo, pues yo quería hacer esa decisión esa noche. Y el hermano no fue, yo me sentí un poco triste, mm, pues frustrado porque yo quería tomar esa decisión ahí en la reunión. Pero yo le hablé con mi mamá y entonces le dije, mamá, yo quería hoy entregar mi vida a Cristo. Y ahí estaba tu papá. Y entonces tu papá me tomó la confesión de fe y nos arrodillamos los tres, mi mamá, tu papá y yo, alrededor de la cama de mi mamá. Y ahí le abrí mi corazón al Señor y ahí me entregué confesando fe en Jesucristo. Al mes más o menos, el 1 de enero de 1984, fui bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo por inmersión. Fui bautizado y pues así fue la manera en que yo vine a Cristo. Puedo decir que Dios utilizó muchos recursos porque en esa casa escuchaba lecciones de la Biblia. Por otro lado, con mi hermano, pues empecé a asistir a la iglesia. Por otro lado, el hermano venía, pero yo puedo decir sin lugar a dudas que el pastor principal de la iglesia, el hermano Feliciano Medrano, impactaba mucho mi mente y mi corazón en cada sermón de cada domingo. Yo creo que todo influyó, pero si yo pudiera decir algo más o que de alguna manera influyó más fue el sermón dominical del hermano. Yo prestaba mucha atención, pero creo que todo influyó, ¿verdad? Dios usa todo. Pero así fue. Así es que finales del 83 yo hice mi confesión de fe, abrí mi corazón al Señor y el 1 de enero de 1984 a mediodía yo fui bautizado junto con otras dos chicas que siguen en la fe, gracias a Dios, Diana Elizabeth Luna, que actualmente vive en Mérida, Yucatán, y que junto con su esposo está administrando una iglesia. Y la otra persona fue la hermana Catalina Marchán, que hasta la fecha sigue en la fe, sirve a Dios y asiste a la congregación donde yo ministro. a ver, es una gran historia y muy buena para arrancar el episodio, pero aprovechando ese desarrollo de cómo lo vas contando, me, no sé tú qué opinas, el tema de que influyó mucho que se daba un mensaje dentro de los hogares, donde abrías la puerta y no sé si tu opinión respecto a eso, cómo ha sido diluido a lo mejor ahora el 2024 por cuestiones de diferentes generaciones, por inseguridades, porque ya no tenemos tiempo y estamos trabaje y trabaje, pero Todos. tú que lo vives y lo traes a flor de piel, porque eso
está dedicado a tu vida, ¿qué opinión te merece? Sí, yo creo que, bueno, bíblicamente así empezó la iglesia, en las casas. En las casas, si uno hace un recorrido por el libro de los Hechos, te encuentras que la iglesia estaba en las casas, no había templos como tales. El templo que conocían, el templo de Jerusalén, al cual los primeros cristianos eran judíos, y ellos iban al templo de Jerusalén. Pero el templo, como hoy lo conocemos, los templos cristianos no existían. La iglesia nace entre una comunidad judía que reconocen al Mesías, que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios y tienen su desarrollo de fe en Cristo Jesús en las casas. Pues así empezó y creo que a través de la historia, en persecución, la iglesia en las casas, etcétera. Pero hablando ya contemporáneamente, de hecho yo platicaba hace poco, me tocó un par de conversaciones con personas que se convirtieron a Cristo relativamente hace poco, que no tienen una perspectiva de cómo era el cristianismo hasta hace poco, porque efectivamente ha habido un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, no en la doctrina quizás, no en los valores, no en los principios, pero sí en las formas. Desde influyen muchos factores de la inseguridad que ya mencionaste, como la cuestión del tipo de vida en las grandes ciudades, de las distancias, el tráfico, esto, la economía de las familias, en fin, una serie de factores influyen mucho. Eh, por otro lado, hay iglesias que siguen trabajando con modelos de iglesias de células o de grupos de hogar o grupos de conexión o grupos de vida, como les gusten llamar. Nosotros en la congregación hemos tenido muchas temporadas de hogares de fe. Quizás al principio no era tanto para evangelizar, sino para mantener a los que ya estaban, Sí, porque tenían un enfoque de compañerismo y enseñanza más que de evangelismo, aunque debo decir que en cada temporada de cada año hubo cosecha de almas. Eh, pero bueno, yo creo que se requiere. ¿Cuál es la dificultad? Pues sí, lo que hablamos de que la gente aquí en el área metropolitana normalmente sale a trabajar 5:30, 6 de la mañana, porque el tráfico es terrible, la gente trata de agarrar tiempo, el que se va en transporte público, pues más grave el asunto. 2 horas de transporte, de traslados, eso es inhumano, la verdad, porque son 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde-noche, o sea, hora y media por lo menos de traslados. Yo conozco casos de gente que hace 3 horas de traslado. sí, 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 Es sí. terrible, o sea, eso es terrible. O sea, la verdad, quizás no tengo otra palabra para decirlo, pero es terrible, se te está yendo la vida arriba de un transporte, qué cosa tan inhumana, ¿no? El asunto es que eso complica el que la persona viene cansada de las 8 jornadas de laborales, más las horas de traslado, como que para que todavía llegue a la casa de alguien más. Entonces, sí, no sé si me estoy Sí, explicando que eso claro. complica el estilo de vida que tenemos. Entonces, creo que eso es un factor que complica. Sin embargo, a veces se dan las condiciones, si no perfectas, por lo menos las necesarias para que las iglesias desarrollen ministerios en hogares. Y creo que tenemos que retomar eso. Ahora que estamos con el proceso de plantación, es algo que les estamos diciendo. Vayan a donde está la gente, vayan a sus casas. Eso va a ser más natural y más efectivo. Entonces, creo que tenemos que retomar. La cuarentena, sin duda, fue algo que nos afectó también, porque ese distanciamiento social, pues pega directamente en este asunto de la iglesia en casa. Ahora, hay modelos, porque una cosa es una iglesia que tiene ministerios en casas y otra cosa es la iglesia en casas, es diferente. Entonces, pero cual sea el modelo, yo creo que hay que siempre regresar allí, regresar a lo básico, porque ahí en la sala de una casa, con un cafecito de por medio, quizás, con una guitarrita, o sin guitarra, o con algo, la gente se abre un poco más a hacer sus preguntas, a pedir por sus necesidades, que en un culto donde hay más personas, donde es un auditorio, un templo, la persona como que se sienta a escuchar y no se involucra tanto. Sí canta o sí ora, pero pues no hay una interacción necesariamente. Y en un hogar, pues eso es fabuloso. Y se puede satisfacer muchas necesidades, la enseñanza, la adoración, el compañerismo, la benevolencia en los grupos de hogar. Sí, Entonces a nosotros nos ha funcionado, tenemos que retomarlo.
Sin duda. Yo estaba platicando con el invitado pasado, Beto Madrid, y le hacía yo también una analogía de, de cómo yo en esos 5 minutos de pensar cosas, similitudes de las cosas bíblicas con lo que a mí como adolescente me gustaba en aquellas épocas, el básquetbol, cómo ya llega a un tope haciendo la relación de Michael Jordan, de Kobe Bryant, de Ray Miller, donde ya no pueden aprender más porque ya lo saben todo. Entonces, lo que ellos hacían es que antes de cada partido llegaban 3 horas antes a hacer fundamentos básicos, tiros de cerca, tiros de 2 puntos, tiros de 3 puntos, cosas que les enseñan en la secundaria, en el high school. Y le hacía el comentario que el cristiano tiene que regresar a eso, me parece a mí, a cuestiones fundamentales cristianas de oración, de lectura bíblica y el tema como lo mencionábamos ahorita, el tema de los hogares. Y en el tema de los alimentos dentro de los hogares, dentro de mi argot laboral, hay una metodología donde uno, cuando invita a un trabajador a hacer una acción positiva, les llaman tomando un café con seguridad, donde antes de hacerte la llamada de atención, pues te invito al cafecito, porque lo que está alrededor de los alimentos, tradicionalmente y socialmente, pues tiende uno a bajar la guardia, tiende uno a abrirse, a ser más social, a ser más empáticos, y ahí es donde se puede poner la oportunidad de platicar de un mensaje. Sin duda, mira, hay dos cosas. Una, bíblicamente tú ves el ministerio de Jesús, mucho tiene que ver con el compartir los alimentos. El ministerio de la iglesia temprana también. Nosotros en la congregación hemos utilizado tanto para los grupos de hogares de fe como para el grupo de jóvenes un material de un ministerio que se llama Alfa. Y cuando tú tomas la capacitación de Alfa, una de las cosas que ellos sugieren, en el caso concreto de este ministerio, es que para el desarrollo de cada reunión, lo primero que ponen ellos son los alimentos. Que normalmente nosotros lo hacemos al revés, pues tienen la reunión y al final nos quedamos a comer. No, Sí, ellos precisamente primero ponen el alimento, por eso que acabas de mencionar, ¿sí? claro, El alimento relaja a las personas, los hace sentir confianza, los hace abrirse al diálogo. Entonces, lo utilizamos así muchas veces en los grupos de hogar. Y sobre todo, y en consideración a que muchos venían del trabajo también, claro. vienen con hambre, entonces, pues de perdido, no sé, Una los sándwiches, botanita, algo. los poquitos, lo que hubiese, y el refresco, el cafecito, la limonada, y luego ya pues vamos a sentarnos, vamos a tener un tiempo de oración, peticiones y tener la reflexión. Y con los jóvenes, precisamente así lo han estado haciendo. Particularmente el semestre pasado, el año pasado propiamente, se llevó a cabo así otra vez el programa de Alfa, por segunda ocasión se llevó, pero ahora se acentuó un poquito más eso de primero el alimento. Sí, Y esto le permitió a los muchachos interactuar entre ellos. Y como era una nueva camada, era difícil porque pues era una nueva camada y aparte adolescentes que están entrando en el cambio de la edad, era difícil porque llegaban y callados, callados, pero al ponerles ahí una pizza, ponerles la botana, los refrescos, empezaban a a platicar, dialogar. a Y conversar, ahora, sí, ahora es un grupo ya que está muy, cada vez más integrado, cada vez más, más compañerismo entre ellos y estamos cosechando de ese trabajo. Pero sí, o sea, la reunión de grupos pequeños ayuda mucho, mucho, y los alimentos es uno de los elementos que deben de formar parte de esa manera. Yo lo recuerdo así, así nos alcanzaron más bien con el Evangelio, nos alcanzaron para Cristo en grupo de hogar. Sin duda el sermón, yo no, o sea, no quito el dedo del renglón de escuchar el sermón dominical, pero esa clasecita en el recibidor de un hogar, eso que venía un hermano, se sentaba en la sala de nuestra casa, mi mamá ya había hecho las tortillas de harina, ya olía las tortillas de harina, etcétera, pero ahí en la sala
recibíamos la palabra con el hermano Jesús Rodríguez, que recién acaba de fallecer precisamente. Pues los hogares es algo que no debemos dejar, y si lo hemos dejado, pues tratar de retomar. Ok. Fíjate que me gustaría, este, si pudieras platicarme el tema, me interesa de el momento en el que tú tomaste la decisión de ser pastor. ¿Qué pasó alrededor de tu persona, de tu vida, que te llevó a tomar la decisión? ¿Cuál fue tu emoción? Porque pues traes una educación de carrera con toda la iniciativa de poderte ir por otro lado laboral, Ujú. pero conocer eso, ¿no? Conocer qué te movió a tomar esa decisión. Bueno, yo creo que hay varios elementos. Otra vez, yo quiero reconocer la gracia de Dios y la soberanía de Dios, porque Dios pone en uno también ciertas, y lo digo con suma modestia, y cuando digo suma modestia no es pose, porque quiero hacerlo así. Creo que Dios pone en uno talentos o habilidades especiales para cada oficio, profesión, ministerio. Entonces, por ejemplo, yo siempre fui líder en el barrio con los niños, ¿no? O sea, yo era el que movía el pandero, como luego dicen, en la cuadra ahí con los muchachos, vamos a jugar a esto, fútbol, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Siempre era de alguna manera el líder. En la escuela igual, ¿sí? Recuerdo yo que en la secundaria que te dan una hoja de orientación vocacional donde viene cuál va a ser tus posibilidades. Me acuerdo que venía líder social, líder político, líder sindical, no sé qué, del liderazgo, y la parte musical también venía director de orquesta, director de banda, etcétera, y venía siempre las dos áreas, y luego venía también líder religioso. Todas tenían que ver con el liderazgo. Y no era algo que yo estuviera buscando, eran cosas natas, vamos a decirlo así, que ya las traía y yo sé que esas Dios me las puso. Ahora lo entiendo así. Por un lado, cuando yo escucho el Evangelio, una de las cosas que a mí me hizo reflexionar de atender al amor de Dios, a la voluntad de Dios, al mensaje de la muerte de Cristo y lo que nos ofrecía en ello, fue mi temor a ser condenado. O sea, mi reconocimiento de pecado y de que yo necesitaba ser salvo, ¿sí? Que yo necesitaba ser salvo de una condenación eterna. Entonces, cuando yo me convierto, pues yo deseo que otros también tengan esa salvación. Por un lado, o sea, están lo que traes de nato, ¿sí? Lo que ya Dios puso en ti, en tu personalidad, en tu identidad, en tu carácter. Por otro lado, la convicción de que hay un cielo para los salvos por la fe en Cristo y hay un infierno para los incrédulos, para los pecadores que no se arrepienten. Entonces, esa convicción personal, pues yo deseaba que otros escucharan eso. Pero debo reconocer que sin duda el ministerio de mi pastor, su exposición de las escrituras en el púlpito, su dirección en el pastorado, su servicio cristiano, fueron algo muy influyente en mí, o sea, me marcó. No es que me estuviera diciendo ni nada, simplemente de Te observar lo inspiró. que era, se me inspiró, es una inspiración tremenda. Ayer estaba hablando con dos hermanos acerca de la historia y el testimonio de mi pastor. Entonces, hermano Feliciano Medrano. Entonces, yo pues, sin duda él me marcó, su persona, su testimonio, su trabajo, su ministerio. Influyó tremendamente junto con los dos asuntos que ya mencioné. Entonces, cuando yo me convierto a Cristo, cuando yo confieso a Cristo, me bautizo, inicio la vida nueva en Cristo, pues era un adolescente. Yo tenía 13 años y medio, pero puedo reconocer en retrospectiva que fue desde ahí mismo que yo quería dedicar mi vida a servir a otros. Pero pues siendo un puberto, un jovencito, pues no tenía la capacidad vamos a decirlo así, de tomar esa decisión sin el consentimiento de mis padres, obviamente. Me siendo menor de edad y mi papá no era cristiano en ese momento. Entonces, bueno, estaba en la secundaria y yo dije, bueno, cuando terminé la secundaria, yo escuchaba que había un colegio bíblico donde se iban a preparar los que querían ser pastores. Pues me llamaba la atención, dije, me gustaría ir ahí.
Y bueno, se llegó el tiempo en que yo termino mi secundaria, el pastor ya veía mis inclinaciones al servicio cristiano, a la enseñanza, a la predicación. Me dice, ¿por qué no te vas al colegio? Y, y bueno, un hermano, me acuerdo que en aquel tiempo me ofreció una beca para ir a otro colegio más al norte, en Estados Unidos. Pues yo era un menor de edad, mi papá no era cristiano, mi papá no le iba a permitir por nada del mundo que se llevaran a su hijo fuera de la ciudad, un hijo adolescente. Por nada del mundo mi padre lo hubiera permitido, aparte mi papá no era cristiano y yo no quería que él tuviera una piedra de tropiezo. Entonces yo decidí que cuando terminara la preparatoria, pues ya iba a estar en mejor edad para poder tomar una decisión yo. Sin embargo, pues mi papá aún no era cristiano cuando ya terminé la preparatoria. Y yo estaba sirviendo en la iglesia de maestro de escuela dominical, de líder de jóvenes, en la alabanza, servía en muchas cosas, en las misiones, en fin. Entonces, es una etapa crítica en que defines hacia dónde vas. Ya terminé la prepa, ¿para qué rumbo voy a escoger? Y al ver que mi papá no era cristiano, yo no quería, porque mi papá no creía en Dios, era un hombre de fe, pero era enemigo de la religión organizada. Llámese cualquiera, enemigo abierto de la religión organizada y más de los religiosos, o sea, de los sacerdotes y los pastores, enemigo declarado. Entonces yo no quería que mi papá, por causa mía, menos aceptara el evangelio. Entonces tuve que tomar una decisión y dije, bueno, voy a estudiar algo que pueda ser, que me pueda servir para ayudar en el ministerio cristiano en la iglesia. Y entonces yo ya había tenido la preparatoria técnica, que soy técnico enfermero, entonces estudié la carrera de ciencias de la comunicación, considerando que esos estudios, que además me gustaban, podían ser herramientas útiles para desarrollar un servicio cristiano. Y fue así que estudié ciencias de la comunicación y cuando yo me caso, ya tengo mi novia, mi esposa, o mi actual esposa, este, ya nos vamos a casar, entonces yo ya era un adulto, ya trabajaba, estudiaba en la universidad y tenía un trabajo, tenía una gerencia. Entonces yo tuve un llamado muy fuerte, una lucha espiritual muy fuerte, donde Dios me estuvo mostrando de muchas maneras a través de pastores, a través de compañeros en la universidad, a través de circunstancias que yo vivía, a través de un impulso muy fuerte, porque aunque me iba bien en la universidad o me iba bien en la empresa, realmente, y gracias a Dios que me iba bien, pero mi corazón no estaba ahí. Mi pasión no estaba ahí, mis pensamientos no estaban ahí. Yo iba a desarrollar un trabajo con calidad, productividad, etcétera, y gracias a Dios yo ascendía. En la escuela iba bien, pero mi mente y mi corazón no estaban ahí. Mi pasión estaba en la obra de Dios. Entonces hubo una noche que tuve una larga noche que prácticamente no dormí, donde yo estuve en oración con muchas luchas, sudé mucho, me acuerdo esa noche, me acuerdo que lloraba y todo. Y, y yo después de esa noche, como a las 5 de la mañana, tomé la decisión de que iba a dedicar mi vida al ministerio cristiano. Y cuando yo tomé esa decisión, tuve una paz muy tremenda. No tenía ya seguridad económica, humanamente hablando, no tenía nada por delante que yo no sabía qué iba a pasar, pero sabía que estaba en las manos de Dios y descansé en eso. Entonces, yo tomé esa decisión. Esa misma mañana, yo tenía, recuerdo, como 7 u 8 semanas sin descanso alguno en la empresa. Ya como continuas, como unas 7 u 8 semanas de que no había tomado ni un día de descanso. Entonces, yo un día anterior le había dicho a mi jefe eh, que yo no me iba a presentar a trabajar al día siguiente, estaba muy cansado y que, por cierto, me acuerdo que había sido domingo y no había ido yo a la iglesia precisamente porque estaba trabajando. Entonces le dije, mañana no vengo. Ya espiritualmente, moralmente, anímicamente, físicamente, yo estaba mal porque no estaba en la casa de Dios, no había ido a la iglesia a adorar con mis hermanos, estaba físicamente cansado de tantas semanas sin descansar y entonces resulta que yo pues tomé la decisión, le dije a mi jefe, dijo, no, no puedes faltar, no puedes llegar tarde, tienes que estar aquí. Él era el gerente de la tienda y el supervisor.
Yo ya estaba de gerente de créditos ahí en una tienda departamental. No, al día siguiente tuve esa noche así de mucha lucha y ya me presenté como hasta las 10 de la mañana, directo al Departamento de Recursos Humanos, fui a presentar mi renuncia, pero con mucha paz, con mucha paz. Yo renuncié, no sabía qué venía por delante, solamente que yo ya le había dicho al Señor que me iba a dedicar a Él. Y lo que tuve fue mucha paz y mucha seguridad que Dios iba a cuidar de mí y que Él me iba a abrir el camino por donde yo debía andar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Ya propiamente ahora en verano cumplimos 30 años de ministerio y así ha sido. Dios me ha dado su paz, Dios ha cuidado de mí, de mi familia y Él nos va mostrando el camino que debemos andar. Entonces, así fue desde el principio, mucha paz de que estaba en lo correcto. La gente, ¿qué te pasa? Estás loco, qué decisión. Lo interesante es que mi papá estaba recién convertido cuando yo tomé esa decisión. Y no con mucho gozo ni mucha alegría, pero mi papá de alguna manera respetó y aceptó esa decisión, ¿sí? Mi futuro suegro en ese momento, él era cristiano y de muchos años ya él le dio mucho gozo, mucha alegría y nos dio su bendición, porque yo me iba a casar con su hija y a pesar de que le estoy diciendo, le digo que renuncié por eso, dijo, adelante, si es de Dios, Dios te va a bendecir. Entonces fue algo muy bonito, entonces mucha paz, sobre todo mucha paz, seguridad, confianza en que Dios iba a cuidar y que Dios me iba a mostrar el camino en que debía andar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Dentro de los pastores, siempre la figura del pastor pues es muy echado para adelante, siempre en las iglesias los domingos pues la figura del pastor está enfrente generalmente, se lleva ahora sí que las luces, pero ¿qué tan importante ha sido tu esposa? Porque a mí me parece que siempre hablando de un gran hombre, pues siempre hay una gran mujer atrás de él, ¿no? Y para las dificultades que lleva la vida del pastor, los retos, las dificultades emocionales o económicas, ¿qué ha representado tu esposa? Pues todo digo que si alguien se debe llevar las fanfarrias en algún momento, que tampoco las estamos buscando, pero si alguien se debe llevar reconocimiento, es ella. Primero porque aceptó por esposo a un hombre que decidió renunciar a todo y pues eso implicaba que para ella no le podía ofrecer yo lo que cualquier otro muchacho le hubiera ofrecido, ¿verdad? Entonces, primero por su compromiso con Cristo, con la iglesia, conmigo, su fidelidad y lealtad a esa decisión. Este, pero algo que nosotros desde el principio manejamos es que ella, como ahorita la frase, ¿no? Esa frase que detrás de un hombre hay una gran mujer, no sé qué, no, ha estado al lado, no atrás, ella ha estado al lado. Una de las cosas que nosotros platicamos desde el principio, porque a veces hay como una especie de expectativa, que la esposa del pastor pues toque el piano, o que toque la guitarra, o que dirija el coro, que dé la clase de los niños, que dirija a las mujeres, que vista bonito, que no hable mucho, pero que sea líder. O sea, hay como unas expectativas muy curiosas para la esposa del pastor. Y algo que nosotros decidimos que lo más importante para nosotros no iba a ser eso, sino que ella educara y cuidara de nuestros hijos. Bueno, los dos, ¿verdad? Pero que nuestros hijos. Que si yo tenía un hogar, una familia eh, no perfecta, pero estable, saludable, eso me iba a dar autoridad moral a mí para plantarme en cualquier situación. Entonces yo creo que eso ha sido lo principal de Perla, eh, el poder respaldarme con el cuidado de la familia, con la educación de mis hijos, con el sostén espiritual también para ellos, por un lado. Por otro lado, debo decir que con toda honestidad, ella es mucho más fuerte que yo en la fe, mucho más fuerte. Ha habido momentos, varios, en los que yo quise colgar los tenis, como lo decimos coloquialmente, y decir a otra cosa mariposa, porque está fuerte la situación económica o porque te sientes decepcionado de ver pocos resultados en temporadas en que no había resultados. Dices, no, pues a lo mejor no soy la persona indicada. Y siempre en cada crisis de fe, ella ha sido la que me sostiene, la que me dice, confía en Dios, Dios va a traer la respuesta, vamos a orar, o me marca tiempos, vamos a darnos un tiempo, tantos días para orar, y en ese tiempo Dios va a tener una respuesta, y así ha sido.
O detente, no hagas eso, espera. Detente. Compromisos que me quiero echar encima, me dice, espérate, con Dios va a proveer y Dios siempre provee. Entonces, ella en el sentido de una que ha permanecido fiel al pacto, al compromiso que hizo conmigo y con Dios, con el ministerio. Dos, el trabajo que ha hecho con mis hijos. Y tres, que en los momentos más difíciles, ella ha sido como aquellos que levantaron los brazos de Moisés. Así ha sido para mí. Es la que me ha sostenido en los momentos críticos. Y debo decir otra cosa. Todavía, o sea, por ejemplo, he estado repasando mis notas, afilando el sermón, puliendo el sermón del domingo, y siempre lo comparto con ella antes. Y particularmente cuando son sermones que tienen que ver con el Antiguo Testamento, no solamente en el Antiguo, pero especialmente en el Antiguo Testamento, eh, ella me ayuda mucho, ¿sabes? Ah, es que mira, lo que pasa es que te está pasando esto, o sabes qué, chécate esto, alguna genealogía, alguna detalle del sermón, y para este domingo pasó algo, pues, para el sermón que voy a predicar el próximo domingo, estaba compartiendo y me dice, ah, pero es que checa esto, y tú como que se me abrió así un portal, así, o sea, muchos detalles que dentro de ese dato que ella me da, o que me ayuda a recordar, más de luz tremendo, o sea, para poder, este, ver una parte muy importante que se me estaba pasando en mis notas para el sermón. Entonces, ella es muy conocedora de la escritura, y normalmente cuando voy a predicar algo del Antiguo Testamento, siempre tiene algo que decirme que se me pasa, este, entonces, no, pues, ¿qué más le puedo decir? O sea, porque desveladas. Aquí vienen a mi casa muchas personas, a veces van a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, hay gente que se ha ido hasta las 4 de la mañana, hospedar personas, preparar alimentos, bocadillos, etcétera, un refresco, un café, ir conmigo a un hogar, a una situación crítica, estar ahí. Acabamos de estar un caso de un joven pues no muy bien, o sea, emocionalmente, espiritualmente, y mientras yo estoy ministrando la palabra, ella está orando y Dios se manifestó poderosamente. Y eso no ha sido la única ocasión. Ha habido cosas muy fuertes, que no me gusta andar mucho divulgando ni nada, en los cuales me enfrento a situaciones bastante fuertes y mientras yo estoy hablando, compartiendo la palabra, ella está al lado orando. A lo mejor como no canta, como no toca el piano, o como no es de andar en la punta del grito, pues quizás algunos tengan la idea de que pues no hace mucho más que estar al lado del pastor. Realmente, Pues es un este, complemento perfecto para el matrimonio y totalmente, para el, y para el liderazgo que representa el pastor y mientras, como tú dices, ¿no? Mientras esté el hogar firme, tú tienes ah, pues no la libertad, pero sí la tranquilidad de que la casa está bien, ¿verdad? Tú dedícate al así cien es, por ciento a lo tuyo. así es. Es como dice Proverbios 31 de la mujer virtuosa, dice, y su Sí. marido está a las puertas, como aquellos hombres que daban el consejo, tomaban ayuda, ayudaban a las personas a tomar decisiones de algún conflicto de vecinos, de matrimonios en las ciudades antiguas, orientales, pues los hombres sabios se juntaban a las puertas de la ciudad y la persona iban y presentaban su causa, su situación, y ellos les daban una solución. Pues la mujer virtuosa tiene también el hogar, también a los hijos, también las cosas, que su marido puede estar a las puertas de la ciudad. Y eso ha sido con nosotros. O sea, no estoy diciendo que es una diosa, ni que es perfecta, ni... No, pero la verdad es que ha sido una ayuda idónea y un respaldo y una fortaleza para poder ejercer el ministerio. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha representado? Pues lo ha representado todo. Primero Dios, ¿verdad? Que dependemos del poder del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, sí, pero debo decir que eso verticalmente, horizontalmente, el contar con ella, sin duda. Y Qué bueno, bueno, qué obviamente un bueno. equipo de trabajo y todo eso, Qué bueno. pero, Digo, sin duda hay muchos temas que platicar y que poder profundizar, pero no me llama la atención porque pues obviamente somos familia, pero en los pocos minutos que llevamos,
grabando, hablas mucho de tu papá. Y Ujú. lo que quisiera preguntarte es, eh, ¿algún consejo que tú recuerdes que él te dio, seguramente de muchos, y si te dio alguno con respecto a cuando te dedicaste a ser pastor de tiempo completo, si te dio algún consejo puntual? Sí, y hasta me acomodo en el asiento porque, mi papá estaba nuevo en la fe. Me refiero en haber entregado su vida a Cristo Jesús. Y era un hombre de mucha trayectoria, de mucho kilometraje, eh, de mucha vivencia, eh, pero un hombre, sobre todas las cosas, yo podría decir, mi papá era un hombre íntegro, un hombre responsable. Yo creo que la mayor cualidad de mi papá, que también tuvo defectos, pero su mayor cualidad fue la responsabilidad, ser una persona responsable. Y luego de ahí podría hablar yo de la integridad, no perfección, pero sí integridad, la generosidad, que mi papá ayudaba a mucha gente, pero siempre en silencio, sin tocar trompeta de lo que hacía. Uno como hijo se daba cuenta de la generosidad de mi papá. Entonces mi papá tuvo muchas virtudes, este, no sin defectos, digo, pero tuvo muchas virtudes, yo ahorita menciono esas. Entonces, cuando él está recién convertido a Cristo, tenía unos 3 meses, yo creo que se había entregado a Cristo mi papá. Y entonces yo le digo mi decisión de tomar el ministerio, dedicarme a la obra de Dios. Y sus palabras fueron muy fuertes para conmigo, fuertes que me marcaron positivamente y negativamente, debo decirlo, o sea, con toda honestidad. Porque sí me afectaron, pero también me ayudaron mucho. Y mi papá, palabras casi textuales, me dijo, dice, tú sabes, que para mí eso no es un trabajo y que vivir de la gente es indigno. De mí no aprendiste a ser flojo, porque lo dijo con otra palabra, pero de mí no aprendiste a ser flojo. Yo no te he dado ese ejemplo, pero eres un hombre y tú tomas tus decisiones. Dijo, nada más te voy a pedir una cosa. Dijo, si te vas a dedicar a eso y los hermanitos te dan una ofrenda, cerciórate que hayas desquitado ese dinero y que el plato de frijoles que te comas tú, que se vaya a comer tu mujer, tus hijos, los puedas ver a la cara, ¿sí? Y me acuerdo que me dijo, ¿y esta muchachita, sus papás están de acuerdo? Le dije, sí, lo tomaron con mucho agrado, están muy contentos. Dijo, bueno, pues tú sabes, hijo, nomás te voy a decir algo. Si se te atora la carreta, una manera de decir, si no te sale la cosa, si te tropiezas, si te va mal, si Claro. se te atora la carreta, dijo, vienes conmigo, yo soy tu padre, yo te voy a ayudar a salir adelante. O sea, sí me marcó, sí, pero me ofreció su respaldo en caso de que yo dijera, no, esto no era, me equivoqué o algo, A ver, que pero es fuera con un él. gran respaldo. Oh, sí, claro, moralmente, más allá de lo Claro. económico, lo moralmente, El, decir, el, el decir, hasta atrás tengo de a mí mi está papá papá que me para tropieza. respaldarme, claro. No, o sea, moralmente es un respaldo muy fuerte, pero también que te digan, eso no es un trabajo, es indigno, si te dan para un plato de frijoles, cerciórate de haberlo desquitado. Me marcó positivamente también, porque eso habla de la integridad de mi papá y de Porque la él de traía, lo, exacto, él traía la escuela del esfuerzo. así es del esfuerzo. Entonces yo lo medité y yo decía, si yo en mi trabajo, en los trabajos que he tenido, empiezo abajo y termino arriba, ¿por qué a la empresa, al patrón, a la institución, porque trabajé en las instituciones públicas, instituciones privadas, por qué si les di lo mejor de mi persona, yo no puedo hacer menos con el Señor? Claro. ¿Sí? Yo no puedo hacer menos. Y siempre me he esforzado, humanamente hablando, horizontalmente hablando, aunque yo sé que verticalmente viene
dependo de la fuerza, de la guía, del poder, de la dirección del Espíritu Santo, sus dones, sus talentos, el tiempo, la vida, todo, o sea, dependemos de Dios primeramente. Pero horizontalmente, humanamente hablando, pues debo de esforzarme en hacer las cosas con disciplina, con calidad, con calidez, con esfuerzo, con pasión, ¿verdad? Con mucha pasión. A mí, o sea, tengo mucha pasión en lo que hago, con mucho esfuerzo. Entonces, yo no puedo hacer menos. Ahora, en palabras eso me dijo papá, pero sus palabras estaban respaldadas por sus hechos. Claro, Muchas veces a mí me tocó de niño andar con mi papá en su trabajo y yo lo veía cómo se esforzaba en todos los sentidos, porque de un trabajo se pasaba al otro, yo andaba con él todo el día y yo veía el esfuerzo de él, la disciplina, la entrega en su trabajo y la alegría con que desarrollaba su trabajo además. Entonces, y cómo llegaba a la casa y llegaba platicando su trabajo con mucha pasión, con mucho gozo. Entonces eso fue lo que vi, pero también lo que oí de mi padre en un momento dado. Y me dio muchos consejos, pero ese es un momento puntual, una situación específica que sí me marcó, porque de alguna manera también yo tenía así como una sombrita aquí atrás siempre de desquita, esfuérzate, trabaja, en fin, o sea, siempre lo traía ahí. Y de alguna manera, la parte negativa fue que yo quería agradar a papá. Entonces yo llegaba a la casa y decía, oh, papá, es que estamos haciendo esto, y estamos haciendo qué. Mi papá así como que, pues eso qué. O sea, y estamos haciendo eso y, está bien. Así, no, pues no le llenaba yo el ojo nunca a mi papá. Entonces sí me afectaba emocionalmente a mí eso. Y a veces me venía así triste de la casa y me afectaba de que mi papá no sentía yo de que, qué bueno, hijo, qué padre, o qué bien, gracias a Dios. No sentía eso, sentía como una especie de falta de aprobación, vamos a decirlo así. Y entonces, pues, un día mi esposa me dijo, sí me dijo, habló fuerte, me dijo, siéntate, quiero hablar contigo. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me dice, a ver, ¿tú vives para agradar a quién? Digo, a Dios. Muy bien, espiritualmente hacia arriba es con Dios. Pero en esta vida, ¿a quién tienes que agradar? Dije, a ti. Y me dijo así nada más, ocúpate de eso. Dos palabras, tres palabras, ocúpate de eso. Y sí es cierto, entonces me cambió también ahí. O sea, yo quería agradar a papá. Cuando papá empezó a asistir con nosotros, eh, decía, hijo, ¿en qué problema te metiste cuando compramos el terreno y vio el proyecto? Dijo, mira el puñado de gente que son, etcétera. Y me decía papá, dice, no, hijo, te metiste en un problemón y que esto y que lo otro. Cuando terminamos el edificio, pasaron los años, se empezó a llenar. Y dijo, no, hijo, como que te faltó feo, hubieras hecho algo más grande. Entonces, pues bueno, porque era un humano que también tenía sus aciertos, sus errores. Pero no, papá es una figura, todos los días me acuerdo de él, todos los días lo tengo presente, sus palabras, sus consejos. Me lamento mucho no haber aplicado, no haber obedecido, no haber puesto en acción muchos de los consejos que me dio cuando yo estaba más joven. Hoy los pongo en práctica, hoy los llevo a cabo, pero pues no me puedo regresar en el tiempo. Y ahora pienso, quisiera regresarme 20 años, 30 años y ponerlos en práctica. Me tardé mucho, me tardé mucho, pero bueno, así es la realidad, no me puedo regresar en el tiempo. Pero sí, papá siempre es una figura muy importante en mi vida, en lo que yo soy hoy. Poco o mucho lo que yo logré en esta vida tiene que ver con la figura de mi padre también. Primero Dios, ¿verdad? El apoyo de mi esposa, los instrumentos que Dios ha utilizado y sin duda uno de esos es mi papá. es haciendo un ejercicio como el que comentas, si sabiendo quién eres hoy y tuvieras la posibilidad de regresar en el tiempo, pero para platicar contigo mismo 20, 30 años atrás, ¿qué consejo te darías a ti mismo?
que fuera más atrevido, que fuera más atrevido, que fuera, me moviera más en fe. Sería una. La otra es que me quitara un poquito de, ¿cómo se dice? Que no fuera tan escrupuloso. Creo, siempre he sido muy cuidadoso, cuido mucho los detalles a fondo, de no lastimar a nadie, de no, que no lo tomen a mal, que no, muchos detalles. Y no estoy diciendo que no debas, que pase uno por encima de nadie, no, no, no. Pero a veces siempre con muchas telarañas mentales. Eh, Creo que yo le diría a Alfredo de hace 30 años, sé más atrevido, quítate esas telarañas, arrójate, aviéntate. Dios va detrás de ti, Dios te va a respaldar. Siempre sentí el respaldo de Dios y todo, pero como que fui muy escrupuloso, porque a veces quizás los errores que veía en alguna parte o en otra parte, yo decía, yo no quiero hacer eso, o no quiero verme así, o mira cómo la gente se lastima, cómo, o sea, y todo eso como que lo sobredimensioné y me acoté, me limité, me fui muy escrupuloso. Y porque eran cosas que no necesariamente eran pecaminosas ni malas, pero que pues a lo mejor no iban con mi manera, etcétera. Entonces, o que yo era demasiado cuidadoso. Todavía, o sea, soy muy, pero creo que esas dos cosas, a lo mejor eso de ser más atrevido y no seas tan escrupuloso. A Ok, lo mejor esas dos, otra, viaja más. Viaja más. Yo, una de las cosas, digo, dentro de las cosas que yo aprendí de mi papá, buenas y no buenas, es que mi papá nunca descansaba, nunca descansaba. Entonces yo, esa es la imagen que tenía y por muchos años yo nunca descansaba. Vacaciones, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo que vacaciones? Uno al mundo viene a trabajar. A esta vida vinimos a trabajar, así pensaba, y en ese pensamiento tan lineal, tan simple, tan absolutista, descansar no estaba en mi radar. y O tan sea, regio, descansar al ¿no? panteón. Sí, muy regio, al extremo, ¿no? A A trabajar. descansar al panteón. O sea, y siempre fui muy, o sea, de mucho, mucho a tambor batiente, hasta la fecha sí soy, pero hoy ya a la edad, por la salud, porque mis hijos me dicen, papá, ya párale, porque tengo una nieta ahora, etcétera, ya como que de unos años para acá, incluso hoy puedo hacer más, pero mejor organizado y más, también mi trabajo se ha modificado, es más de dirección, doy clases para la Universidad Cristiana de México, estoy con la dirección de plantación para Go Ministries y estoy pastoreando la iglesia y la familia. Entonces sí, sí son, pero tengo organizada mi semana de una mejor manera, sin descuidar la familia, puedo atender estas otras tres áreas. Por ejemplo, con la universidad ahora estoy bajo el modelo que tienen, la clase que doy, por ejemplo, si me asignan una clase es medio semestre, no todo el semestre. Entonces está muy bien porque eso ya no me satura a mí. Igual lo pongo a Ministries, o sea, mi trabajo lo estoy haciendo sin descuidar el pastorado, sin descuidar la familia. Pero ya es otra manera, pero es una de las cosas que a mí mismo de hace 30 años yo le diría, descansa, sí, descansa. Ok. Una de las partes importantes de, de este podcast, pues es precisamente que se llama Identidad Cristiana, el podcast. Así le puse. ¿Por qué? Porque me parece que para mí representa algo importante, ¿no? El concepto de identidad que necesitamos tener como cristianos, o no perder la identidad, que es muy fácil, ya seas joven o adulto, en esta vida es muy fácil desviar tu identidad, pero eh, me gustaría escuchar tu opinión o
¿cómo tomas el concepto de la importancia de la identidad del cristiano? Pues es sumamente importante, más en un mundo en que todo se diluye, donde se ha perdido la confianza, la credibilidad en las instituciones, eh, en la sociedad en lo general pierde la confianza y la credibilidad en el gobierno, en, en el maestro, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, eh, este, en el rol del padre, de la madre, en la familia, y se diluye. Y creo que en un tiempo así, en la autoridad religiosa, etcétera, hay una falta de confianza, de credibilidad, se va diluyendo, se va desdibujando todo esto. Y creo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar bien firmes en quienes somos. Decía el apóstol Pablo, yo sé bien a quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. O sea, sé quién es Él y sé quién soy yo, ¿sí? Entonces, el poder estar firmes en, dice la palabra, y esta es la vida eterna. La oración de Jesús antes de ser aprendido es, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El saber quién es Dios, ¿sí? Quién es Jesucristo y quién soy yo. Eso es fundamental. Eh, de hecho, el asunto de la salvación por la fe en Jesús es no solamente por lo que Él hizo en la cruz, sino por la identidad de Él. ¿Quién es Él? O sea, no fue un hombre más en esta tierra, en la historia de la humanidad. Fue un hombre y verdadero Dios, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Es su identidad, es la fe en quién es Él y en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, el asunto de la identidad es sumamente importante. Dice Pablo cuando escribió la carta a los Gálatas, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en esta temporalidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el tener una identidad en Cristo, saber que Cristo está en mí y yo en Él, ¿sí? Es sumamente importante, tanto por cuestión de salvación, como por cuestión de poder influir, de ser luz del mundo, de ser sal de la tierra, es por quien es Él y por quien soy yo, gracias a Él. Me dio un nombre nuevo, me dio su espíritu, me dijo que soy su hijo, que estoy perdonado, ¿sí? Entonces, saber quién es Él y quién soy yo. Digo, a nivel moral, ético, cuando el niño, el adolescente, la niña, la jovencita, no tiene esa fortaleza y la identidad de quién es su papá, quién es su mamá, su personalidad queda destrozada, queda lastimada, queda incompleta, no bien desarrollada. Entonces, espiritualmente el saber quién es nuestro Padre, quién es su Hijo Jesucristo, qué representa para nosotros, nos da un sentido de identidad, ¿sí? De que ahora somos sus hijos, somos adoptados, santificados, perdonados, justificados, etcétera. Para mí es sumamente importante el asunto de la identidad. Más que un membrete a la afuera de un edificio o de un título como, no sé, denominacional o de algún ministerio, es quién es Él, es Dios, quién es Dios, su Hijo Jesús, quién soy yo. Entonces, eso es lo que me da estabilidad y lo que me permite ser efectivo para bendecir a otros. Entonces, yo creo que el mantener la identidad en un mundo tan cambiante, tan, con tantas ideologías perniciosas, donde al niño se le trata de desdibujar su identidad desde la guardería, desde el kinder, llevando a las bibliotecas, a los jardines de niños, a personajes nefastos que les quieren destruir su identidad. No se diga ya la universidad, la preparatoria, las redes sociales, es una destrucción de la identidad del ser humano y bueno, con mayor
¿cómo se le diría? Coraje o con mayor intención de lastimar al creyente, destruirle su identidad. Entonces, estar ciertos, como Pablo, yo sé bien a quién he creído y estoy seguro que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Fundamental la identidad. Sí, justo el libro de Daniel me inspiró a ese nombre para el podcast, porque leyendo esa historia, cómo se lo llevan como parte del trofeo a Daniel a Babilonia. eh, y lo primero que hacen es quitarle la identidad, es quitarle el nombre, es tratar de influir en él, en la cultura pagana, en los dioses, y a pesar del ya conocido la fosa de los leones, el tema del horno de fuego, él sabía quién era su Dios y que iba a estar salvo porque tenía la identidad de quién era él y quién era su Dios. Sin duda, sin duda. Una de las cosas que vemos ahí en Daniel es que creo que a veces nos pasa a nosotros. Daniel está fuera de su territorio. Lo Sí, sacaron de su zona de claro, confort, está fuera de su territorio. Con un pueblo pagano que habla otro idioma, que come diferente, que tiene una religión diferente, que tiene un sistema de gobierno diferente. Todo es diferente, pero él sigue siendo el mismo, exacto. ¿sí? O sea, él tiene una Entiende convicción. dónde está él y entiende de qué no tiene que involucrarse y de qué no tiene que contaminarse. Así es. Y hay algo importante, sí. Y Daniel propuso en su corazón, sí, hay una determinación en Sí, el interior, exacto. hay una determinación. Y creo que ahí es algo que nosotros en esta época tenemos que tener ese tipo de determinación. Es como vivimos también en un mundo que no es en el que, o sea, no nos vamos a quedar aquí, estamos de paso, donde se habla de otra manera a la que hablamos los cristianos, donde se adora diferente lo que adoramos los cristianos, donde los valores son diferentes. Y bueno, aquí estamos. Pero mientras tanto, nuestra identidad debe estar firme. ¿Quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros? Y agregaría, aparte de la determinación, el tema de decisión, porque él toma la decisión de no consumir alimentos, de no arrodillarse a adorar otros dioses, ídolos, y es una decisión personal que él toma, a pesar de las consecuencias que él sabe que va a tener. Ujú. Sí, definitivamente. Ahí en las historias del Antiguo Testamento hay mucho de eso. De hecho, uno de los puntos, porque estamos viendo sobre la vida de Jacob, algo tiene que ver con eso. Lo que me hizo ver mi esposa sobre el sermón tiene que ver con eso. Este, y el asunto también, por ejemplo, ahorita que hablamos de Babilonia, del exilio, hay un pasaje, creo que es en Jeremías, creo que es Jeremías, donde Dios les dice, les da una revelación al profeta para que le diga al pueblo, dice, bueno, cásense, tengan hijos e hijas, casen a sus hijos, casen a sus hijas, construyan casas, siembren un árbol, oren por la paz de la ciudad, pero acuérdense que no van a estar así para siempre. Dice, y si vienen agoreros a decirles que es aquí, que es de esta fecha, no les hagan caso. Dice, hagan su vida, pero no van a estar para siempre. Y así sucedió, fueron 70 años. El pueblo, los que se fueron al exilio, se reprodujeron, casaron a sus hijos, a sus hijas, hicieron bienes, desarrollaron, oraban por la ciudad. Y llegó el momento en que Dios les permitió regresar a su territorio. Hubo un tiempo, no era para siempre que iba a estar así. Así nosotros no vamos a estar para siempre aquí. Pero mientras tanto tenemos que hacer vida, sabiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Sí? Y que un día vamos a ir a la patria celestial. Entonces, lo difícil es ahorita mantenernos en nuestra identidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Súper bien. Eh, el tema de los invitados que yo escojo para charlar,
Digo, una parte obviamente es de alguna forma darles ese reconocimiento a través de esta charla, eh, pero también es para aprender de la experiencia de ustedes con su trayectoria, como Sergio, como tú, como otros invitados, en el sentido de las preguntas que realmente son de fondo importantes. Por ejemplo, tú que has vivido tanto en el cristianismo, o al menos los últimos 30, 40 años, ¿cómo has visto la parte del cristianismo en México? ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo la vives? ¿Y cómo la ves en los próximos 5 o 10 años adelante? Si tienes un panorama general de la República o al menos en la localidad donde estás, me parece importante tu opinión. Sí, es una buena pregunta, un buen tema, muy amplio. Eh, Precisamente recientemente me ha tocado platicar un poco sobre eso con algunos creyentes que te digo que son de nueva generación. Hay estadísticas, hay datos, puede uno consultar en INEGI sobre el avance del cristianismo o el no avance y en qué regiones más, en qué regiones menos. Pero vamos a hablar más que estadísticamente lo que se puede ver así a primera mano. Sí hay un cambio, hay una evolución al menos en las formas de vivir la fe, el cristianismo. Estoy hablando que en los 80s, todavía hasta mediados de los 90s, diríamos, 70s, 80s, mediados de los 90s, llámese Iglesia Bautista, Pentecostal, Metodista, Presbiteriana, Nazareno, Iglesia de Cristo, Discípulos de Cristo, normalmente, por poner una fotografía imaginaria, era el domingo en la mañana una escuela dominical donde se hacía una apertura, todos juntos, y luego cada quien iba a su clase, y al final cerraban. Pero había un superintendente de escuela dominical que iba a cada salón, a cada departamento, y el maestro de cada área pues ya tenía levantados los datos y preguntaba al superintendente, asistentes, no, pues tantos alumnos, Biblias, no, pues si trajeron Biblia, capítulos leídos, ya cada quien había reportado sus capítulos que había leído en la semana, invitados, tanto. Me río porque yo me acuerdo de Moderna, que Uh, había una tipo pizarreta, pizarrón, que ahí se un tablero apuntaba todo, de un madera, tablero. Sí, o se ponían los numeritos sí, así y sí, todo, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces iba salón por salón y luego al final, en el cierre de la escuela dominical, daba el reporte, ¿verdad? Tanto de asistencia en total, tanto de Biblias, tanto de capítulos leídos, etcétera, por poner una fotografía, ¿verdad? Y al finalizar la escuela dominical, las familias salían, algunos incluso a veces nos quedamos en el templo a comer, etcétera, porque por la tarde había el culto de predicación, el culto de evangelismo, donde estaban los cantos, la ofrenda también, en el caso de las iglesias de Cristo y otros grupos, pues la cena del Señor cada domingo y el sermón donde se hacía la invitación para entregarse a Cristo. Y eso era, y el miércoles de oración, estudio bíblico y oración. Estoy hablando de las reuniones. Y eso fuera bautista, metodista, presbiteriana, nazareno, iglesias de Cristo, era el común de las reuniones de las iglesias evangélicas del cristianismo, los grupos de hogar o estudio bíblico o eh, reuniones de hogar o como les llamábamos, estudios de hogar. El grupo de jóvenes, algunos le llamaban la liga de jóvenes, la sociedad de jóvenes, pero era la reunión juvenil los sábados, ¿no? Por retratarlo así. Y había una forma incluso de, no un uniforme, pero había un estilo de vestir de las damas, de los varones. Estaba todo muy, de alguna manera, hablando de la identidad, era fácil identificar a un cristiano evangélico. El domingo por la mañana verlos, no como los mormones o como los testigos de Jehová que sí traen un uniforme, Sí. ¿sí? Casi, propiamente casi un uniforme. Nosotros no, que aunque era más amplio, no era tan rígido, pero se había un estilo, un estándar de modestia, de decoro, de recato, etcétera. Entonces estoy retratando en las formas, no en el fondo.
Pero en las formas era esto, cada iglesia, sus convenciones, sus campamentos y todo eso. Desde finales de los 80s empezó a venir toda una corriente de corte neopentecostal, no propiamente pentecostal, pero sí neopentecostal o carismática, con toda la influencia del movimiento de alabanza y adoración, que no solamente fue la parte musical, porque hay una parte teológica antes de esa parte meramente musical, que influyó en muchas cosas donde ahora lo importante eran los conciertos, los congresos, este tipo de actividades, los artistas, las producciones musicales, y esto vino a incidir en las iglesias, en todo el mundo evangélico, no solamente hablo del grupo con el cual nosotros nos identificamos y convivimos, sino en todo el mundo evangélico, de tal manera que los himnarios fueron a dar a no sé dónde. Ya las escuelas dominicales desaparecieron en casi todas partes. Era más los conciertos, ya las iglesias querían también tener su grupo de alabanza, y no necesariamente todo es malo, simplemente estoy diciendo que Sí, hubo un cambio, ya los coritos y los himnos quedaron rezagados, y ahora eran las canciones o las alabanzas, ¿verdad? Los cantos de alabanza, de adoración, y las canciones cristianas. Entonces, esto generó un cambio, donde también nos permitió, por otro lado, accesar a otros niveles socioeconómicos o educativos que antes la iglesia evangélica no tan fácil penetraba. Entonces hay un cambio. De alguna manera, esto se diluyó hablando de la identidad. Vienen producciones internacionales, vienen movimientos extranjeros también a hacer labor evangelística. Y entonces ya no hay templos, ahora son auditorios, más producción audiovisual, etcétera, y muchos ministerios. Uh, entonces sí hubo un cambio, porque se cambió la cultura, en pocas palabras, la cultura cristiana evangélica cambió, porque el hombre, la sociedad cambió también, evolucionó. No estoy yo renegando, estoy describiendo lo que pasó, no estoy sí. renegando ni aprobando, simplemente estoy describiendo lo que sucedió. La sociedad evolucionó y la iglesia como parte de la sociedad también evolucionó. Entonces, la cuestión de la tecnología, la cuestión de la profesionalización de la música, todo empezó a manifestarse en la vida cristiana evangélica. Pero junto con ello, como les digo, como te digo, un relajamiento en las formas, ¿sí? O ya no puedes identificar, y no estoy diciendo que tenga que ser así, pero simplemente lo describo. No es fácil describir por su vestimenta a un cristiano, de uno cristiano. Mm. Cosas tan sencillas, y no me meto en Honduras, ni lo voy a criticar, ni lo voy a probar. O sea, era condenable ver un cristiano con un tatuaje. Hoy los presumen, ¿sí? Cosas como esas, por poner un detalle, ¿no? No estoy hablando a favor, no estoy hablando en contra, simplemente estoy describiendo. Era condenable, o sea, no era bien visto un cristiano se tatuara. Hoy presumen los tatuajes. Y como eso, muchas cosas, hablo del vestir, no hay una, y no estoy diciendo que tenga que ser así, tampoco que no deba ser así. Simplemente digo, no sucedía, antes podías identificar por su forma de vestir un cristiano evangélico, hoy no. Los cultos eran cultos de 2 horas y media, en algunos hermanos pentecostales 3 horas. Hoy es 1 hora, 1 hora 10, y los que duramos 1 hora y media, 1 hora 40, somos ya, o sea, estamos extremos, ¿no? Los cultos hoy son de 1 hora, 1 hora 10, o sea, y ya, ¿sí? Entonces, con mucha producción, mucha calidad y todo, redes sociales y todo, pero esa vida comunitaria se diluyó hacia la profesionalización. Hoy el predicador predicaba expositivamente, temáticamente, hoy la mayoría son predicaciones inductivas, un speech de 20 minutos, cambió la cultura cristiana, la identidad ha evolucionado. Por un lado, hoy tenemos más influencia social, me refiero al menos nos conocen más, al menos es el punto, nos conocen más.
Hoy hay más democracia en el país, por lo tanto, se nos respeta un poco más, al menos en la mayor parte del país, aunque sabemos que hay regiones en que eso no es así. Por otro lado, también la cultura de la gente es más abierta, al menos en el norte de la República es más abierta también. Este, entonces sí cambió, ya particularmente en los años recientes, sin duda, las producciones, como en los 90s, 2000s, todo lo que producía Canción, Vástago, etcétera, Piedra Angular, era lo que permeaba luego en la alabanza en la iglesia. Hoy es Betel, Hilson y alguna otra casa productora, pero ya a nivel global. Y nosotros como parte de ese mundo evangélico consumimos eso. Entonces, sí ha cambiado. Hoy las redes sociales es muy fácil que el miembro común, sobre todo las juventudes, y cuando digo juventud no me refiero a adolescentes y a chamacos de 20 años, me refiero, vamos a hablar de 40 años para abajo, pues están viendo a Claudio Freyson, a Dante Gebel, a esto, entonces comparan con su pastor que ni tiene la ropa que trae aquel, ni tiene la iluminación, ni tiene el que lo maquilla, que lo peina, ni tiene el auditorio tal, y la calidad, pues como que se queda el miembro que no es maduro en la fe o que es nuevo, etcétera, pues yo quiero algo así. O sea, entonces, el pastor hoy compite, por decirlo entre comillas, con esas grandes producciones. Entonces, sí ha cambiado porque empieza a ver la comparación, ¿sí? Desde los ministerios infantiles, juveniles, la celebración principal de la iglesia, eh, es impresionante, ha evolucionado mucho. Entonces, pero lo más importante es que, dentro de toda esta evolución real, podamos permanecer fieles a Cristo, fieles a su palabra, ¿sí? No estamos con una actitud de un dedo flamígero condenando todo, pero tampoco tenemos por qué tragarnos todo sin reflexionar, sin pensar si eso está bien, si eso edifica, si eso construye, si eso nos hace parecernos más a Cristo. Tendríamos que reflexionar un poco más, sin tampoco estar, sobre todo cuando estamos dentro de la ortodoxia, dentro de lo que es lo bíblico, que pertenece a la doctrina histórica, reconocida por la iglesia a través de la historia, pues hay matices, hay énfasis, hay de todo. Entonces, no tenemos por qué estarnos rasgando las vestiduras, pero tampoco caer de bruces ante cualquier novedad que se nos presenta. Entonces, es bueno hablar del tema y siempre, dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, habría que siempre tener una capacidad de reflexión, de análisis en cualquier cosa. Sí ha evolucionado, el mundo ha evolucionado y la realidad es que la iglesia, no vamos a estar tampoco sentados en el piso y con pergaminos, ¿verdad? Yo no espero eso, ¿verdad? Ni que estemos con órganos de viento y en las grandes catedrales con ornamentos así, no, pues no, no, yo sé que evolucionamos socialmente, pero tendríamos que tener una autocrítica siempre y para buscar ser más agradables a Dios y no salirnos de los fundamentos, no apartarnos de los fundamentos. Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo, que pues, todo el mundo lo pudiera ver, ¿qué escribirías? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador. Perfecto. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador. Excelente. Tres libros que nos recomiendes leer, digo, pueden ser eh, ¡Wow! de la Biblia o algunos que tú hayas adquirido, comprado, que nos recomiendes leer. Bueno, evidentemente la Biblia pues los evangelios principalmente, pero la Biblia de pasta a pasta, Génesis hasta Apocalipsis. Es muy difícil decir de la Biblia porque toda la escritura es Sí, inspirada por Dios. O sea, por ejemplo, yo te digo,
capítulo 1 de Apocalipsis es maravilloso para ver al Señor Jesús glorificado, glorioso, grandioso, poderoso. Pero también Juan nos habla de las credenciales de Jesús y cuánto nos ama Dios. O sin duda los salmos siguen siendo de inspiración, de consuelo, de aliento. Esa toda la Biblia, toda la Biblia. A una ancianita, la hermana Nedina Ramírez, me decía, lee Génesis, Alfredo, léelo. ¿Cuántas veces puedes leer Génesis? Porque Génesis están todos los temas que luego se desarrollan en la Biblia y Génesis es maravilloso. Así es que la Biblia, primero la Biblia, en primer lugar. Hay muchos libros, depende para qué, pero eh, si hablamos de una vida de oración y de la oración corporativa, hay un libro muy chiquito, muy sencillo, pero que me bendijo mucho, que es el libro de Fuego Vivo, Viento Fresco de Jim Cimbala, pastor de la iglesia El Tabernáculo de Brooklyn. Fuego Vivo, Viento Fresco. Si hablamos de teología, sin duda el libro de Jack Cottrell, de La Fe una vez dada. Para mí eso es maravilloso ese libro. Este no es el único de teología, pero creo que yo recomendaría ese. Si hablamos de cristología, hay un libro que se llama Él anduvo entre nosotros, de Josh McDowell. Él anduvo entre nosotros, está muy bueno. Y el de Jesús de Nazaret, de Samuel Pagán. Y ya me voy a agarrar con más libros, porque ya dije más de 3, ya dije 4. El de Jesús de Nazaret, de Samuel Pagán. Hay muchos libros, me gusta, yo leo no nomás libros cristianos, hay muchos. Me gusta el de Los Miserables de Víctor Hugo, de lectura secular. Me gustan Los Miserables de Víctor Hugo. De la otra historia de la historia verdadera de la conquista de México, de Bernal Díaz del Castillo, está buenísimo. Me gustan mucho los también libros por fuera. Hay uno reciente que se llama El color del privilegio de Hernán Gómez Bruera sobre el racismo en México. Me gusta mucho también leer cosas que no son necesariamente de teología o así. Pero volviendo a los libros de teología, de libros que aquí tengo algunos. Me gusta, ¿cuál recomendaría? De los de Max Lucado, hablando de libros un poco más así, más comerciales, pero creo que está muy bueno. El de Más allá de tu vida, de Max Lucado. Yo creo que es Más allá de tu Max Lucado vida. tiene muchos libros, pero ese yo creo que es el mejor de los suyos. Ok. Me diste la pata de palo, me gusta mucho recomendar No, pues libros. atrás de ti habla por sí solo los libros que Tengo allá consumes. guardado, ya tengo más, ya tengo más. Esos son los que más así, pero si hablamos de eclesiología, el de desarrollo natural de la iglesia, de Christian Schwarz, es un alemán muy bueno, el desarrollo natural de la iglesia. En fin, hay uno de Swindoll, la esposa de Cristo. Si hablamos de eclesiología, me gusta también ese. En fin, hay muchos libros, hay muchos libros. Me dicen la pata de palos, es que mejor ya le paro con esos Tres libros. invitados que creas que yo deba invitarlos al podcast. ¿Quiénes crees que pudieran ser? Que no sea Jaime Castro porque ya lo invité. Apenas te iba a decir Jaime Ya sé. Castro. este, Daniel Llamas, Daniel Llamas, eh, Daniel de la Cruz, Daniel de la Cruz. Creo que Daniel Llamas tiene un ministerio muy importante. No solamente ha sido pastor, sino también ahorita es el director del Colegio Bíblico y creo que su influencia, su experiencia, su preparación. Creo que gente como Jaime Castro, como Daniel Llamas, están marcando Octavio Ruiz, no se diga. O sea, dentro del movimiento de nosotros, y luego con todo respeto para los que lo vean, para mí Octavio Ruiz como orador, como predicador, el mejor que tenemos en nuestras filas. Yo le tengo mucho aprecio y mucha admiración a su capacidad de preparación y exposición.
Sin duda Daniel Llamas puede ser otro, Octavio Ruiz, Daniel Llamas. Daniel de la Cruz, por sus acciones, es muy buen predicador, pero ha levantado calladitos, de perfil bajo, pero ha levantado varias obras en diferentes ciudades. Creo que Daniel de la Cruz también sería alguien que recomendaría. Ok. Octavio Cruz, fíjate que yo lo Octavio Ruiz, consumo por el famoso tráfico que hay en la sí. ciudad los lunes, porque yo Ujú. agarro del Pues, contenido de predica. Facebook del domingo y no me lo pierdo. O sea, ahora sí que un gusto personal de cómo predica él y Oh, la es el cátedra mejor. y cada domingo. O sea, Dentro del movimiento de nosotros en español, creo que sí, es para mí el mejor orador, el mejor expositor de la palabra, sin demeritar el no, esfuerzo no, y el claro. trabajo que hacen los demás. Pero yo que lo veo Este, mucho, la metodología y la estructura de la predicación, este, tiene forma y tiene fondo. sí, Sí, no, sin duda. Hay muchos, la verdad, hay muchos eh, que yo admiro y respeto. Pero si me dices quién, bueno, Jaime Castro dices que no porque ya lo tienes en la lista, pues yo recomendaría a sí, sí, Jaime. sí, claro. eh, este, en el caso de Daniel Llamas, Daniel de la Cruz, creo que serían este, Ok, personajes interesantes. Luis Antonio Escobedo, muy ¿sí? bien. De una generación más joven, vaya. Y justo a eso iba la siguiente pregunta para ir cerrando. Ujú. El tema del podcast, ya sea en cualquier plataforma de podcast o en YouTube, tiene mucho impacto y tiene mucho, se Es lo de difunde hoy, en demasía. es Sí, lo de por ahí, hoy, mande. es lo de hoy los podcasts. Sí, y es lo que se consume cuando uno está ahí en el carro o en el camión para ir escuchando. Pero si por ahí alguno eh, lo está escuchando y tiene esa indecisión o tema de dedicar su vida a ser un pastor joven, ¿qué consejo le darías? ¿Qué recomendación le darías? Si la persona ya trae la inquietud, una que continúe en oración, que pida consejo a alguien de experiencia, no solamente a uno, a dos o tres, para que se oriente, para que escuche y se confronte ese consejo, esa orientación, esa experiencia con lo que traes adentro en tu mente y en tu corazón. Yo diría primero, continúa en oración. Dos, pide consejo. Eh, tres, esto es bien importante, este tercero también es muy importante, con la mayor objetividad posible, con la mayor honestidad posible, observa y escucha qué dice la gente de la iglesia sobre todo, sobre lo que tú ya estás haciendo. Porque yo creo que Dios llama a gente que ya está haciendo, ¿sí? Escucha cómo lo que tú haces es de bendición para alguien, es de edificación, aporta a la obra de Dios, o sea, y si la persona, la iglesia lo reconoce, porque yo creo que la iglesia tiene una parte muy importante en reconocer tus dones, tus talentos, tu servicio, tu compromiso. Entonces, observar y escuchar lo que la iglesia opina de tu servicio, de tu trabajo dentro de. Entonces, por un lado, seguir orando, por otro lado, pedir consejo, por otro lado, observar, escuchar lo que la iglesia opina o piensa de lo que tú haces, porque puede darse el caso es que tú quieres, te gusta, pero realmente no tienes el don, no tienes el talento, pero estás aferrado a querer protagonizar o querer estar al frente. Y un punto muy importante que en el caso mío fue, en mi caso, y creo que cualquier joven debería de considerarlo, para mí, cerciórate que la persona que te va a acompañar en la vida también quiera, con todo lo que implica. Cerciórate, ¿sí?
cerciórate que la persona que te va a acompañar en la vida, tu esposa, tu novia, la que en la condición que estés, cerciórate que también tiene la convicción, el compromiso, el deseo de servir a Cristo, ¿sí? Bajo las condiciones que vengan. Sí, Y finalmente diría uno último, es ubícate en la realidad. Dentro del movimiento de nosotros, digo, hay otros movimientos que están bajo otras condiciones, pero la realidad es que muchos muchachos hoy creen que el ministerio es que van a estar con una tablet así en un Starbucks tomando un café, de repente atendiendo una llamada así por celular, que eso es el ministerio. Y nada más lejos de la realidad que eso. ¿Sí? Es llorar con el que llora, gozarte con el que se goza. Cuando tú empiezas una obra, eres el consejero, el predicador, el maestro, el chofer, el plomero, eh, el albañil, eres todo. no hay horario de entrada ni de No salida. hay hora de entrada, no hay hora de salida. Extiendes tu mesa cuantas veces sea necesario para compartir el pan y la sal con otros. O sea, ubícate en la realidad del ministerio, no estés idealizando el ministerio. Sería quizás el último consejo. Llegan los tiempos en que cosechas el fruto de tanto trabajo, pero la realidad es que no vas a estar con tu Starbucks así, tu café, tu tablet y tu celular acá, ¿no? Ese es un retrato que hoy las redes sociales Han fomentan del alterado, ministerio. claro, claro, claro. Y un común denominador que yo he visto en los invitados, Miki, Sergio, Beto Madrid, este, tú y otros dos muchachos, es la importancia de la esposa. O sea, Así, es totalmente. fundamental para el ministerio, el 100% del pastor. Este, unos han tomado la decisión junto con su esposa, otros me han dicho, ¿sabes qué? Cuando tomamos la decisión, descansamos de que tomamos la buena decisión, pero es fundamental con quién compartes la vida y este tipo de vida que no es tan fácil, que tiene retos importantes, temas sociales, psicológicos, económicos, y por eso trato de invitar a este nivel de invitados para que compartan esas experiencias que tal vez le puedan servir a otra gente. Y como decíamos ahorita, ¿no? Difícilmente hay un horario de entrada y de salida y ¿Sí? visitas y yo me acuerdo también, Samuel Vélez también anda para arriba y para abajo con las necesidades de las iglesias, pero ¿cómo arrancas tus mañanas? Me gustaría saber si tienes alguna metodología o alguna estructura a lo largo de los años que te ha funcionado para que te rinda tu día. Bueno, nada más antes de contestar esa pregunta, quisiera un detalle, un ejemplo de lo que enfatizaste ahorita de la compañera, que dijiste que todos los te han dicho eso sobre la importancia de la esposa, en este caso la esposa, ¿verdad? Por ejemplo, ahora en la cuarentena, en plena pandemia, pues todos sabemos, había muchos enfermos, muchas muertes, y pues muchas personas que visitar. Y con la poca, mucha, mala, buena información, por la ignorancia de uno, etcétera, pues hay muchas cosas que se decían y que a veces información equivocada o acertada, etcétera. El asunto es que pues también mi esposa y mis hijos son seres humanos, yo soy ser humano como cualquiera, y de repente te dicen, es que está enfermo de COVID, puede venir a orar por él. Y pues, cuídate, amor, o sea, no vayas, diles que desde fuera, que esto, que tengas cuidado. Entonces, hubo muchos funerales, los sacerdotes católicos, en la iglesia católica hay mucha falta de vocación sacerdotal, hay pocos sacerdotes, muchos ya grandes. Eh, Señores pastores, digo, sacerdotes ya grandes, y la gente pedía a alguien que les leyera la Biblia, que hiciera una oración, y me tocó ir a muchos funerales de personas que yo no conocía ni al difunto ni a los dolientes, pero me pedían a alguien, sabían, pues ahí vive un pastor, o le llamaba al otro, y no, pues yo conozco uno, y me tocó ir a muchos lugares con enfermos, y el tener una esposa que entiende tu misión,
porque tú te vas, no sabes cómo se vas a regresar contaminado, ¿no? O sea, Claro. contagiado, vaya. No sabían ellos, y vas a ir a traer el virus aquí, o sea, Sí, sí, y sí. entonces ellos tenían que te comprendiera y que te apoyara, que te apoye. Es bien importante por poner ese ejemplo. La pregunta este, que hacías al final fue sobre, perdón, me perdí un poquito. ¿Cuál de todas? La última que ¿Cómo arrancas tus mañanas? Pero déjame arranco mi día. nada más Ok, darle continuidad a ese último comentario que hiciste tú, que también lo comentó Beto Madrid, uno de los invitados que he tenido, y que a pesar de que pasamos la pandemia juntos como comunidad, tampoco se me pasó por la mente. Y me decía él, lo platicó en el episodio pasado, dice, pues realmente es que el pastor, hablando de él, dice, yo no tengo un sueldo. Dice, yo, este, cada vez que predico, pues recibo una ofrenda. Y predico y predico y recibo una ofrenda. Y en pandemia, pues no hubo reuniones. Dice él, dice, mi señora esposa, pues estaba fungiendo su carrera, que me parece que es de enfermera. Y pues también como compañera de vida, pues también, caminaron juntos ok. esa afrontación Papá, económica y esa etapa, y que son cuestiones que a eso voy con reconocer la importancia de la mujer, del pastor, porque como yo decía, realmente no tiene muchos reflectores, pero tiene una gran importancia claro para que que el sí, pastor esté al 100, ¿no? así es. Bueno, contestando lo de la rutina o de las actividades, ha ido cambiando. Ha ido cambiando porque también no tengo ya 25 ni 30 años, pero por otro lado tampoco estoy viejo, o sea, tengo 53 años, pero también ha cambiado el ministerio, la iglesia, la familia, los proyectos. Entonces, por ejemplo, normalmente casi hasta el semestre pasado, todavía casi todos los días, aunque ya no es igual todos los días, me tengo que levantar a 5:20 de la mañana, 5:30 por tarde, porque es la hora en que llevo a mi hija a tomar el transporte que la lleva a la universidad. Yo me levanto a esa hora, voy, la llevo y hago mi oración, llevo a mi hija. Muchas veces me aseo, bajo, y en lo que ella estaba arreglando los últimos detalles de pues el sándwich, el termo que lleva, en lo que esté, yo me siento en la sala y hago una oración, porque se anda arreglando todavía el cabello, etcétera. Yo estoy orando. Ya salimos y cuando ella se baja, todavía pues se baja y la veo que se va a subir al transporte y me vengo orando por mi hija, ya particularmente por mi hija. Este, ya había orado por toda la familia, por el ministerio, por la iglesia, por el día, pero cuando me regreso orando mucho por ella, para que así como va, que regrese con bien, etc. Entonces empiezo así el día a las 5:20, 5:30, que tengo que salir de aquí de la casa, regreso a las 6 de la mañana o menos, o sea, hago un poquito de rato, realmente nomás una salida, regreso, y normalmente ya me pongo a empezar a preparar el trabajo de oficina, porque, pues como te digo, doy clase para la universidad, hay que preparar el sermón, doy consejería pastoral, entonces hay casos donde estoy llevando un seguimiento, entonces tengo que estar revisando mi material que voy a dar, si tengo una cita ese día o las que tenga cada día, pues voy checando, como en la parte de plantación de iglesias, qué es lo que está pendiente, a quién le tengo que llamar, a quién tengo que ir a visitar, etcétera. Entonces hago mi agenda, por ejemplo, los lunes siempre hago mi agenda, semanal. Entonces trabajo de oficina normalmente en las mañanas, ya a media mañana, almuerzo, este, almuerzo algo, 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, y luego a veces me regreso a trabajar aquí en mi área, o a veces, pues tengo que ir al banco, tengo que vueltas, diligencias, ¿verdad? Algún asunto en el templo, como esta semana se presentó que tuve que ir a subirme al techo, a mero arriba, porque iban a hacer una cotización de un trabajo ahí en el templo, de impermeabilización. Entonces a veces tengo que ir al templo por algún asunto, alguna visita que sea a media mañana, alguna junta con un pastor, pero es más administrativo, más de estudio, de preparar
avanzar con el sermón, con las clases que doy, con la consejería, empiezo a trabajar. Luego ya, por ahí de las 2 de la tarde ya venimos comiendo más tarde, porque si almorcé a las 9:30, 10, pues ya venimos comiendo a veces como a las 3 de la tarde. Comemos y luego ya por la tarde descanso un ratito. Ahora, antes no descansaba nada, pero ahora descanso un ratito. Me pongo a leer un poco. Esa es mi manera de descansar, leyendo un libro. Me pongo a leer. Ya leí con el trabajo de preparación, pero este es cuando estoy leyendo un libro, que es el libro que ahora estoy leyendo, por así decirlo. Entonces es el que estoy leyendo y me descanso un ratito y luego ya empezamos a ir a hacer visitas o recibir visitas o alguna reunión de consejería o alguna reunión con otros pastores. Entonces en la tarde es casi salir o recibir gente en casa. Y termino ya tarde, ya más noche voy y como a las 8:30 de donde ande o si estoy aquí, voy y recojo a mi hija que ya viene de la universidad como a las 8:30, porque ella tiene clases y tiene prácticas y entonces se va todo el día. Este, eh, Mi hijo estaba estudiando en línea, ya terminó, ahorita va a ingresar a la facultad, el más chico, David. Entonces va a ser otra rutina y va a cambiar un poquito, porque a lo mejor le va a dar el ride a donde tome el otro camión, etcétera. Pero bueno, y luego ya en las noches, no todas las noches, ya anoche, me voy a caminar. Hay un hermano de la iglesia que me ha motivado mucho a que haga caminata, y ya es a las 10, 10:30, porque a veces todavía esas horas ando ocupado yo. Cuanto puedo, voy y camino. No, yo paro de parar así ya, de que ya no estoy haciendo, ya cené, ahora sí, ya 11:30, 12 de la noche. De las 5:20 que salí, paro hasta las 11:30, 12 de la noche. Pero ahora sí tengo en la tarde ese ratito, en que voy y me recuesto, estoy leyendo, a veces me duermo unos 10 minutos, unos 20 minutos. Ahora sí, antes no lo hacía. No paraba nada, yo no paraba nada. Es más, terminaba más noche y empezaba más temprano. Hoy no, hoy no, la verdad es que muchos años me fui así y ya ahora reconozco que hice mal. Me afectó mi salud, o sea, en fin. Entonces hoy la caminata me hace mucho bien, saco mucho estrés, me hace bien físicamente la circulación, oxigenación, etcétera. Es un área muy bonita y frente al templo, es un parque lineal muy padre, entonces eso me ayuda a que ahora hago ejercicio, me cuido un poquito mejor en lo que como, un poco al menos, me tomo medicamentos, pero sí termino ya anoche. Pero esa pausa que hago en la tarde me ayuda mucho a reponerme y a darle. eh, este, Más o menos es mi rutina, más o menos así, a grandes brochazos es así. Ok, perfecto. Pues ya para cerrar, pues agradecerte tu tiempo que es ajetreado y que es Aquí estoy solo en la casa, importante. ahorita se fueron todos, sí, que me quedé solo. No, muchas gracias por el tiempo. Si alguien por ahí le interesaría escuchar tus predicaciones o incluso asistir a la iglesia, si quieres compartir algunas redes sociales. Sí, bueno, los datos, la iglesia es la Iglesia de Cristo Ciudad Guadalupe, aquí en el área metropolitana de Monterrey. Siempre digo yo al pie del Cerro de la Silla, ¿verdad? Estamos entonces en la Iglesia de Cristo Ciudad Guadalupe. El edificio del lugar de reuniones está ubicado en Avenida Monterrey número 531, entre Sexta y Séptima Avenida, en el fraccionamiento Rincón de la Sierra. Pues Avenida Monterrey número 531, entre Sexta y Séptima Avenida, en el fraccionamiento Rincón de la Sierra. La reunión general más importante de la iglesia, las celebraciones los domingos a las 11 de la mañana. En Facebook pueden encontrar así Iglesia de Cristo Ciudad Guadalupe, y ahí está la transmisión. Normalmente no se transmite el culto completo, se transmite la predicación y un canto, algunos avisos, etcétera. Pero ahí en la página también, pues ahí están los sermones anteriores, algunos videos que hemos hecho, algunos materiales ahí están. Este, pues bueno, cuando gusten acompañarnos son bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Valdés. Hay un equipo de pastores, un equipo de diáconos y encargados de ministerios. Somos una iglesia eh, neotestamentaria, sencilla, transparente, este, contemporánea, sí también, debo decirlo.
eh, pero un punto de equilibrio entre lo tradicional o lo convencional y lo más actual o moderno, como pudiéramos decirlo. Hay un punto ahí de equilibrio. Hay muchos matrimonios, muchas familias, gracias a Dios, familias completas que se reúnen y hay ministerio para todos, para adolescentes, para jóvenes, para los niños, para varones, para mujeres. Gracias a Dios nos ha permitido levantar esa obra y actualmente estamos plantando este, más obras. Y pues básicamente por ahí en Facebook yo estoy así como Alfredo Valdés, este, y pues ahí también compartimos algunas cosas de repente. Bueno, pues con eso despedimos. El podcast está en cualquier plataforma. Identidad Cristiana, el podcast. Y pues una vez más, gracias. Bendiciones. Ya está. Bye. Bendiciones a todos.